nosotros, Padre. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Que te lo cantas con nosotros. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior, tú conoces lo que hay dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Si tú sabes que necesitas ayuda del Señor, mi hermano, levanta tu voz y tiramos de juntos a Él. Aquí estoy ante ti, adorándote con todo lo que soy. Vamos, dile a Él, quiero ver, Señor Jesús, tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Dile, aquí estoy, Jesús, ante ti, adorándote con todo lo que soy. Quiero ver tu amor, restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy, tú conoces lo que hay en mi interior,
Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Vamos y ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Aquí estoy. Levanta tu voz, mi hermano, y dile: tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más te puede comprender. Alza tus manos y dile: ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Oh, ayúdame, Señor. Dile a Él: toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, Señor. Reconoce, mi hermano, reconoce que le necesitamos a Él. Que si Él no te guía, que si Él no te limpia, que si Él no llena esas áreas de tu corazón que no le has entregado, entonces nada va a suceder en tu vida. Nada interesante, nada que le agrade a Él, nada que bendiga a tu familia, nada que bendiga a los que te rodean. Pero cuando reconocemos que le necesitamos a Él por sobre todas las cosas y clamamos como el rey David: pacientemente esperé en el Señor, al Señor, y Él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación. Él clamó por ayuda al Señor. Levanta tu voz y tus manos y dile: Señor, yo reconozco que sin ti he fallado tanto, no he cumplido las metas, Señor, que tu palabra pone delante de mí. Aquí estoy, Señor. Tú conoces mi corazón, sabes lo que hay dentro de mí. Y sabes que sin ti, Señor, no puedo caminar. Y aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y una vez más, mi hermano: tú conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces
conoces lo que hay dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Suavemente dile, ayúdame, Señor, ayúdame, toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile otra vez, ayúdame, Señor. Toma mi corazón, tómalo, Señor, pues yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Dile una última vez. Toma mi ser, Señor Jesús. Toma mi ser, Señor, tómalo. Toma toda mi vida. Sin reservas a ti, hoy me entrego, Señor. Toma mi ser, tómalo, Señor. Sin reservas, me entrego a ti. Me entrego a ti, Jesús. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta tarde tan maravillosa y tan hermosa que el Señor nos permite estar en su presencia, ¿verdad? Por eso es tan hermosa y maravillosa, porque David decía que era preferible estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos, y esta tarde estamos en la presencia del Señor. Desde el momento que decidimos tomar la decisión en nuestra mente y en nuestro corazón de venir a tomar un tiempo juntos con el Señor, es de gran bendición. Sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el servicio para varones también, y lo abrimos para todas las personas también en general, ¿verdad? Sean jóvenes, sean señoritas, sean mujeres o familia. También está abierta la enseñanza a todo aquel que quiera estar en la presencia con Dios. Pues gracias a Dios por sus vidas, gracias por los que nos están acompañando. Les mandamos un saludo, que Dios les bendiga. Y quiero darles algunos anuncios con respecto a todo lo que estamos ahorita llevando a cabo con la campaña de donación y víveres. Ahorita todavía se sigue recaudando toda esta necesidad para poder llevar a los hermanos que están pasando pruebas, familias que están en prueba, en escasez. Ahorita se les está llevando esa muestra de amor y de generosidad que ustedes están teniendo hacia con Dios y hacia con su prójimo.
y que ustedes están cumpliendo con la ley real de Dios, ¿verdad? Amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos se cumple toda la ley. Agradecemos de verdad su amor y su generosidad a los que nos están siendo sensibles en aportar necesidades a esta campaña. También por ahí vamos a estar subiendo ya algunos anuncios de donación de materiales para sanitización, para irnos preparando para cuando Dios tenga bien permitirnos regresar a la congregación, pues tenemos que ir preparando todo esto bajo el orden y las indicaciones que las autoridades sanitarias del gobierno de la Ciudad de México nos piden, en las cuales pues va a ser nueva forma de reunirnos, ¿verdad? De pasar un tiempo como Dios nos lo pide que lo pasemos. Y bueno, pues gracias a Dios por esta campaña de donación. También por ahí estamos anunciando algunas donaciones en efectivo. Están los números de las cuentas bancarias para que si alguien en su corazón o pueda ofrecer una donación en efectivo, gracias a Dios por su vida. Sabemos que es Dios obrando a través de sus vidas. Y bueno, también agradecemos que sean sensibles, y a algunos pues se les complica venir hasta acá, pero para eso están las cuentas. Damos gracias a Dios. También queremos informarles que estamos transmitiendo por Facebook. La retransmisión se sube a YouTube, Casa de Oración Milpalta, y también estamos de alguna manera para servirles y atender sus necesidades de oración o personales a través de el número que aparece en los anuncios, o a través del Facebook o del WhatsApp, o por medio de una llamada telefónica. Estamos para servirles, hermanos. Y bueno, si alguien que no sea creyente y tiene la necesidad de comunicarse, puede hacerlo. Para eso estamos también, para atender su necesidad y llevarlo al consejo sabio de la palabra. Bien, pues vamos a dar inicio con nuestra enseñanza esta tarde pues. Y vamos a poner esta enseñanza en manos de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que ilumine y alumbre los ojos de nuestro entendimiento, y que podamos ser edificados con su palabra. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por el grande amor y la grande misericordia que has tenido para con nosotros en este día, de cuidarnos y de guardarnos durante el camino, Señor, durante todas las actividades que hemos realizado en este día. Gracias, estamos agradecidos con usted. Hoy venimos a su presencia, a su trono de gracia, en el nombre de su Hijo Jesucristo, y rendimos nuestra vida ante su grandeza, ante su amor, ante su misericordia, su justicia, ante su bondad y su fidelidad, y ante todo lo que es usted. Gracias, Señor. Exaltamos su nombre en esta tarde. Bendito sea su nombre, mi Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, gracias por todas tus bondades a nuestra vida. Gracias porque no nos has dejado huérfanos. Has enviado al Espíritu Santo, al Consolador precioso, a morar con nosotros y en nosotros, Señor. Muchas gracias. Queremos decirte que te amamos y que te bendecimos en esta tarde, y que estamos dispuestos a recibir el consejo sabio de tu palabra. Habla a nuestros corazones. Necesitamos escuchar tu consejo que tienes para nosotros de este tema de la oración, que es tan importante en nuestras vidas. Ayúdanos, como dice la alabanza, Señor. Necesitamos que cambies nuestras vidas. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Pues bien, el tema de esta tarde se llama ¿para qué orar si Dios ya conoce las necesidades? Repito, ¿para qué orar si Dios ya conoce las necesidades? Este es el tema de hoy en esta tarde. Y bueno, antes de entrar de lleno, yo quiero que reflexionemos un poquito y hagamos un contraste entre la actitud que tienen las personas que son incrédulas y las personas que son creyentes. Si nosotros vemos con respecto a la oración, las personas que son incrédulas, bueno, ellas no oran, rezan, ¿verdad? Y se la pasan, ¿qué? Sobre todo suplicando por sus necesidades materiales y por sus necesidades físicas.
Pero si nosotros vemos la parte de la vida de los creyentes, lo que Jesús dijo, Jesús nos enseñó y nos dejó el ejemplo ahí en la Escritura, que le enseñó a sus discípulos a confiar en la providencia divina de Dios. Y vamos a Mateo 6:32, por favor. La providencia divina de Dios es un atributo de Él. Mateo capítulo 6, versículo 2. Antes de dar inicio, quiero aclarar este atributo de Dios, de la providencia divina de Dios. ¿Qué es la providencia divina de Dios? El atributo o la característica o cualidad de Dios, de que Él es previsor o tiene su providencia hacia con nosotros. Se refiere al cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con las criaturas que Él creó. Quiero decirles que la providencia de Dios sostiene y gobierna todo lo que Él ha creado. Todo, hermanos. Él sostiene y gobierna todo lo que ha creado. Y eso se refiere a la providencia divina de Dios. Provee al cuervo de su alimento y satisface las necesidades de todo ser viviente. ¿Cuántos dicen amén? Por la providencia divina de Dios es una bendición. Nosotros la podemos ver. El sol sale sobre justos e injustos y hace llover también sobre buenos y malos, dice la Escritura. Ahí está la providencia divina de Dios. Ahora, regresando ya un poquito a Mateo 6:32, donde Jesús le enseñó a sus discípulos a confiar en la providencia divina de Dios. Mateo 6:32 dice ahí, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Cuáles? Pues esas cosas que son sus necesidades materiales y físicas. Los gentiles, los que no conocen a Dios. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero dice Jesús, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él ya lo sabe. Por eso el tema de esta oración, ¿para qué orar si Dios ya conoce las necesidades? ¿Para qué? Si nuestro Padre Celestial, amados hermanos, sabe que tenemos necesidad, entonces no parece ser necesario comunicarle a Dios nuestras necesidades si Él ya las sabe. Y mucho menos nuestras carencias si Él ya las sabe. ¿Para qué orar si Dios ya conoce nuestras necesidades? Porque de algún modo Él ya sabe lo que necesitamos. Y quiero decirte que va a responder en consecuencia. Si Él ya sabe lo que necesitamos, Él va a responder en consecuencia. ¿Dios sabía que necesitábamos del sol? Sí. ¿Respondió, puso el sol? Sí. ¿Dios sabía que necesitábamos de la luna? Claro que sí, ahí está la luna. ¿Dios sabía que necesitábamos el día para trabajar y la noche para descansar? Sí, hizo día y noche. O sea, Él ha respondido en consecuencia a que Él ya sabe nuestras necesidades. Y esto que estamos planteando, este tema, yo quiero decirles que necesitamos reflexionar profundamente en esto. Y para eso vamos a tener que considerar dos cuestiones importantes, fíjense bien. La primera cuestión importante que vamos a tener que considerar es la necesidad de la oración. Esa es la primera que vamos a considerar. Y la segunda cuestión importante que vamos a considerar con respecto a para qué orar si Dios ya conoce las necesidades es el valor de la oración. La primera, la necesidad de la oración. La segunda, el valor de la oración. Y vamos a entrar con la primera, que es la necesidad de la oración. Yo quiero decirte que que Dios no solo conoce los deseos y necesidades de los seres humanos, sino que está constantemente satisfaciendo esas necesidades sin que se le pida por ellas o se le agradezca cuando Él las satisface. Pongo un ejemplo.
El Señor hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. ¿Se dan cuenta? Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 45, para ver esta parte de la necesidad de la oración. Y que Dios no solo conoce los deseos y las necesidades de los seres humanos, sino que está constantemente satisfaciendo esas necesidades sin que se le pidan por ellas y se le agradezca cuando Él las satisface. Mateo 5:45. Dice ahí: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que como Dios ya conoce nuestras necesidades, sabe que necesitamos del sol y sabe que necesitamos de la lluvia, y constantemente está satisfaciendo esas necesidades del ser humano sin que se las pidamos, y todavía que cuando las hace, cuando Él las suple o nos satisface esa necesidad, a veces ni le damos gracias. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el sol que hubo en este día? ¿O cuántos dan gracias a Dios por los días que han estado lluviosos? Gracias a Dios, ¿verdad? Y no hemos orado para que salga el sol y no hemos orado para que llueva. Pero quiero decirte que Dios en su misericordia derrama sus bendiciones sobre todas sus criaturas. Y el Creador no anda llevando una contabilidad de merecimientos y premios para bendecir tan solo a quienes se hagan acreedores de esos premios. Ah, tú te portaste bien, a ti sí te bendigo, a ti sí te toca un pedacito de sol. Tú te portaste mal, a ti te mando un aguacerazo, ¿no? No, Dios no anda haciendo eso. ¿Se dan cuenta de la providencia divina de Dios? Hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque conoce nuestras necesidades. Quiero decirte que Dios conoce tu necesidad. Esta tarde que tú me estás escuchando, Dios sabe la necesidad que traes tú en tu mente y en tu corazón. Sabe la necesidad de tus deseos, cómo están, de tus emociones, tus sentimientos. Él sabe que tus emociones y tus sentimientos tal vez están desequilibrados y que necesitan equilibrarse. Él lo sabe. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente, todo lo sabe. Para Él no hay nada oculto. Todo lo ve y todo lo sabe. Pero ahora, por el contrario, consideremos lo que dijo Santiago en capítulo 1, versículo 16. Vamos para allá, Santiago 1, 16. Fíjense, Santiago le está hablando a la iglesia y le está diciendo: queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. ¿Qué es lo que nos está dejando ver aquí? Que Dios tiene guardado mucho más para sus hijos, pero es necesaria la oración. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, ¿tú quieres ver esas buenas dádivas que vienen de parte de Dios en tu vida? ¿Qué necesitas? La oración. Y esta es la primera parte en la que nosotros nos damos cuenta de la necesidad de la oración. Qué importante es considerar esa necesidad de la oración para con Dios. Necesitamos orar para darle gracias que el día de hoy ha suplido nuestras necesidades espirituales, nuestras necesidades alimenticias, nuestra necesidad económica, nuestra necesidad física, nuestra necesidad tal vez de salud. Necesitamos orar. Orar es una necesidad, amado hermano.
Yo hace ratito me vi en la necesidad de orar, estaba estudiando esta enseñanza y me vi en la necesidad de dejar a un lado la enseñanza y de meterme en lo secreto con Dios a orar. ¿Por qué? Porque llegaron unas necesidades de oración. Y entonces cuando yo las recibo, las leo, ¿qué hago? Me quise meter a estudiar y cuando estaba yo estudiando, de verdad, yo sentía la carga de parte de Dios en mi mente y en mi corazón de dejar eso y de meterme a orar. Y ¿saben? Hasta que lo hice, descansé. Porque el Señor quería que me metiera a orar por las necesidades que Dios estaba permitiendo que llegaran. Entonces, fíjense, aquí hay un principio. Nosotros necesitamos orar dando gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Necesitamos orar cuando te enteras de una situación del vecino, del hermano en Cristo, del familiar que no han sido creyentes y que necesitan la salvación, o que a lo mejor ya son creyentes pero que están en una situación difícil. Y necesitamos orar. Pablo lo decía, orar sin cesar. No sin cesar, sin cesar, sin descansar, sin desmayar. Orar sin cesar. Sabemos que podemos orar cuando vamos hasta caminando en la calle. Y más ahora que traemos hasta cubrebocas. La gente no se percata de que vamos orando. Y orar en todo tiempo, porque esto es bueno delante de Dios el Padre. Pero ¿qué necesitamos? Reconocer que tenemos la necesidad de ¿qué? De la oración. Esa es la primera cuestión importante que debemos de considerar, ¿verdad? Con respecto a lo que venimos hablando de ¿para qué orar si Dios ya conoce las necesidades? No, sí necesitamos orar. Orar por agradecimiento a que Dios escucha nuestras oraciones y suple nuestras necesidades. El segundo punto que debemos de ver es el valor de la oración. Vamos a ver qué valor tiene la oración delante de Dios. Al considerar el valor de la oración, hermanos, quiero decirles que es necesario prestar atención en dos dimensiones o en dos rubros, ¿sí? De este mismo valor de la oración. Por un lado, está el valor objetivo de la oración. Pastor, ¿a qué se refiere con el valor objetivo de la oración? Esto, hermanos, es la realidad de que Dios responde la oración. Ese es el valor objetivo de la oración, de que Dios responde tu oración. Si bien quiero decirte que Dios conoce todas nuestras necesidades, todas. Es un hecho que Él llena las necesidades humanas. Eso es un hecho, es una garantía. Él suple todas tus necesidades humanas. Cuando así se lo pedimos también en oración. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de esta parte del valor objetivo de la oración. ¿Qué quiere decir? De que Dios responde la oración. Y Dios vio a una mujer su necesidad que ella tenía como ser humano de tener un hijo. Y cuando ella se acercó a pedírselo a Dios, Dios respondió su oración. Ese es el valor objetivo de la oración, de que Dios responde la oración. ¿Cuándo? Cuando tú te acercas con un corazón contrito y humillado, rendido a Él, y le pides por tu necesidad, en el tiempo de Dios, sí, Dios responderá conforme a su voluntad, hermanos. Porque muchos piensan, no, yo voy a orar a Dios y voy a ayunar para que me responda. Quiero decirte que aquí no estamos hablando sobre el ayuno, sino sobre la oración. La oración es un diálogo con Dios, donde tú te acercas a externar tu necesidad con una actitud mansa y humilde, y Dios oye tu oración y Él responde en el tiempo de su buena voluntad. Y Dios no te está pidiendo que ayunes para que Él te responda, ¿eh? Fíjate bien, Dios no te pide o no te pone la condicionante de que ayunes para que Él te responda. Si Dios quiere responder, responde. Si no quiere responder en este tiempo y quiere responder más adelante, es su voluntad.
Pero en tanto que llega la respuesta a Dios, Señor, ¿qué quieres que aprenda en este tiempo? ¿Qué aprendo? ¿Qué necesito aprender? Tal vez Dios te está enseñando a ser paciente. Tal vez Dios te está enseñando a perseverar en la oración, en súplica, ruego y acciones de gracias. Tal vez Dios te está enseñando a que rindas más tu corazón y te dejes ser moldeado por Dios a través de la oración. Ay, pastor, no lo había visto así. Sí, de verdad, a veces no lo vemos así. Yo a veces también no lo alcanzaba a ver, pero por la gracia de Dios hoy lo estamos viendo esta noche. Vamos a ver este ejemplo de esta mujer que tenía su necesidad como ser humano de tener un hijo y se acercó en oración a Dios. Acompáñame al libro del profeta Samuel, capítulo 1, versículo 9. Voy para allá, déjenme sintonizarme con ustedes aquí con esta Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos al versículo 9. Está hablando de esta Ana. ¿Cuántos conocen este pasaje de la vida de Ana y su esposo Elcana, su marido? Desde el 8 dice: y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? O sea, el marido se interesó por la necesidad de la mujer. ¿Cuántos quisieran tener un marido así, hermanas? ¿Cuántas dicen amén? ¿Verdad? Que sus maridos se interesen por sus necesidades. Y le dice: ¿por qué no comes? Bueno, no te vayas a poner como Ana, hermana, que lloras y comes, ¿no? Dice: ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ah, miren, ya salió la necesidad de Ana. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjense, su necesidad de ella la llevó a quebrantar su corazón y a humillarse totalmente delante de Dios. E hizo voto, versículo 11, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Vemos el valor objetivo de la oración. Esto es la realidad de que Dios responde. ¿Dios conocía la necesidad de Ana? Claro que sí. Y es un hecho de que Él iba a satisfacer esa necesidad de Ana cuando Ana se acercara a pedírselo en oración. Y dice ahí, más adelante, en el versículo 17, y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel otorgue tu petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Y Dios respondió su oración. Este es el valor objetivo de la oración, de que Dios responde tu oración cuando te acercas con un corazón contrito y humillado a Dios y esperas a que Él responda en el tiempo de su buena voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes
quienes predican que casi le exigen a Dios: Señor, oramos, tú eres el Dios Altísimo, nosotros somos tus hijos, somos hijos del Rey, y tú responderás a la 1, a las 2 y a las 3, sana ahora. Y hasta le cuentan a Dios. Y Dios no se agrada de esas actitudes del corazón. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. Ana mostró un corazón quebrantado, contrito y humillado, y llevó su necesidad en oración a Dios. Y Dios respondió su oración en el tiempo de la voluntad de Dios, pero llegó la respuesta, hermanos. Quiero decirte que Dios quiere bendecirnos, hermanos. Pero ¿sabes qué está esperando Dios? Que nosotros como hijos nos rindamos en confianza y en obediencia a Él. En creer lo que dice en su palabra y en obedecerla. Eso es lo que Él espera de nosotros, que nos rindamos a Él. Y que nos acerquemos a Él en oración confiadamente. Porque cuando esto ocurre, hermanos, quienes oran, ¿sabes qué es lo que pasa? Podemos llegar a conocer mejor a Dios, sus atributos, su providencia divina, su cuidado amoroso para con nosotros. Lo alcanzamos a ver, que Él pone su mano de cuidado y de amor sobre nuestras vidas. Cuando estamos acercándonos en oración a Él, podemos conocerlo mejor. Él es el dador por excelencia, amados hermanos. Y Él nos hace saber que podemos recibir sus bendiciones. Él quiere bendecirnos. Dios espera que nos acerquemos a Él solamente en oración, ¿sí? Confiadamente, con un corazón contrito y humillado. Y debe de ser una razón suficiente para que lo hagamos, de que Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han sido bendecidos el día de hoy por Dios? Desde la mañana que nos levantamos, fuimos bendecidos por el Señor con su palabra. En el tiempo de la vida devocional, los que han estado conectando. Y nos hemos acercado confiadamente. Esa es la actitud que Dios nos pide, que nos acerquemos confiadamente. Acompáñame a Hebreos 4:16, por favor. Dice el escritor de Hebreos: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué nos vamos a acercar confiadamente al trono de la gracia? Dice ahí: para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. ¿Cuántos quieren alcanzar la misericordia de Dios y hallar la gracia de Dios sobre sus vidas, sobre sus familias y sobre todo lo que hagan? Y puedan ver que también pueden alcanzar el oportuno socorro. ¿Cuántos dicen amén? Así sea, ¿verdad? Lo podemos alcanzar. ¿Cuándo? Cuando nos acercamos confiadamente a Él. Esto es, por un lado, el valor objetivo de la oración. ¿Qué es el valor objetivo? Que Dios responde a nuestras oraciones. Pero por otro lado está el valor o el valor subjetivo de la oración. Pastor, ¿qué es esto del valor subjetivo de la oración? Bueno, el valor subjetivo de la oración es que Dios obra a través de la oración. Sí, hermanos. Dios obra cuando tú oras. Efectivamente, Dios utiliza nuestra oración para cumplir sus propósitos eternos. Si no, mira, acompáñame a Santiago. Vamos a Santiago capítulo 2, me parece. Voy para allá, permíteme. Que Dios obra a través de la oración. Permítanme tantito, déjenme checar bien el versículo.
Santiago capítulo 5, versículo 13, la oración de fe, la oración confiada en Él. Fíjense cómo Dios obra a través de la oración. Hermano, yo quiero decirte algo. Si Dios nos está tocando este tema es porque está queriendo afirmar nuestra vida de oración, nuestra vida de fe y oración en Él. Creamos que cuando nos acercamos confiadamente a Él, con un corazón contrito y humillado, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, Dios va a obrar a través de la oración. Sí, porque muchas veces decimos, pues yo oro y pues quién sabe si Dios responda, nos entra la duda. Y Dios no quiere que dudemos, Dios quiere que estemos seguros de que Él va a responder. Yo quiero decirte que hace rato Dios me movió a orar por estas necesidades que llegaron, pero sabes, yo estaba seguro de que yo iba a orar y yo estoy seguro de que Dios va a responder a esas necesidades que Dios permitió que llegaran a mi vida, a mis oídos. Yo tengo la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar para esa necesidad de estos hermanos. Es una convicción firme, pero era necesario que yo me acercara a su trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro, y me acercara con un corazón humillado y externando la necesidad que había en mi corazón hacia esa situación. Y yo creo que Dios obró y está obrando a través de la oración. Por eso dice Santiago, Santiago 5:13, ¿está alguno entre nosotros afligido? ¿Qué dice que hagamos? Haga oración. Dios va a obrar por medio de la oración, pero tienes que orar. Acércate confiadamente. ¿Hay alguna aflicción en tu vida que ahorita te está así como que queriendo agobiar o te quiere desconcentrar de tu confianza firme en Dios? Acércate a Él en oración si estás afligido. Pero también dice Santiago, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora dice Santiago, ¿está alguno enfermo entre nosotros? ¿Qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Bueno, discúlpame, ahorita no podemos ir por la contingencia sanitaria, pero sí podemos, orar hablando por teléfono. Porque dice ahí, oren por él. Pero también dice, y ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe, fíjense, la oración de fe, aquí está el principio. La oración confiada en Él, de que Él puede obrar ante esa necesidad. Porque lo que para nosotros es imposible, quiero decirte que para Dios es posible. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo puede hacer, pero a nosotros nos pide que nos acerquemos confiadamente a su trono de gracia. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué va a hacer? Fíjate, ¿quién responde la oración? El Señor. Dios está obrando a través de la oración. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor, ¿qué hace? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán, ¿qué? Perdonados. Y dice Santiago ahí, el versículo 16, fíjense bien, da un principio. Confesaos nuestras ofensas los unos a los otros. Pide que nos confesemos si hay alguna ofensa el uno al otro. Y orar unos por otros, ¿para qué? Para que seamos sanados. Y la oración eficaz del justo, ¿qué hace? Puede mucho. ¿Cuándo la oración eficaz del justo puede mucho? Cuando tú te acercas confiadamente a su trono de gracia con un corazón contrito y humillado, y cuando tú estás a cuentas con Dios y con tu prójimo, y la oración eficaz del justo puede mucho. Puede mucho, hermanos. Este es el otro lado de la oración, el valor subjetivo de que Dios obra a través de la oración. Tú tienes que creer que Dios obra a través de la oración. La oración nos fue dada para lograr mucho más que simplemente satisfacer nuestras necesidades, hermanos, y suplir lo que nos hace falta. La oración, quiero decirte que es uno de los medios principales que Dios usa para mostrar su voluntad a los corazones y a las vidas humanas. Cuando tú oras, yo sé que Dios muestra su voluntad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Miren, vamos a ver un ejemplo bíblico. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1.
Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu ¿qué? Tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Salomón ya se había acercado a Dios para conocer la voluntad de Dios. Yo he santificado, dice, esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. ¿Se dan cuenta cómo Dios está dando a conocer su voluntad? ¿Por qué? Porque Salomón ya se había acercado en oración a Dios. Y ahora Dios no fue en ese tiempo que se acercó, sino probablemente nos deja ver que fue hasta que se terminó de construir el templo y la casa real. Y fue cuando Dios se le aparece de nuevo a Salomón y le hace conocer su voluntad. ¿Cómo Dios responde en el tiempo de su buena voluntad? Y cómo la oración, Dios obra a través de la oración, porque da a conocer su voluntad. Versículo 4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Yo hablé a David tu padre diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Pero Dios usa también la oración para mostrar su voluntad a los corazones y a las vidas humanas. En verdad hay un extraordinario propósito revelador de la voluntad de Dios detrás de la oración, hermanos. Cuando nosotros oramos, Dios nos revela su voluntad, nos muestra, nos alumbra los ojos del entendimiento con su palabra para entender cuál es su voluntad en las áreas de nuestra vida que Él está pidiendo que ordenemos. Pero si no oramos, si no nos acercamos confiadamente al Señor, jamás vamos a conocer cuál es su voluntad en las áreas de nuestra vida y vamos a andar errantes. ¿Sí? No vamos a andar por el buen camino, sino vamos a andar por los caminos torcidos y malos. Y vamos a andar alejados de la voluntad de Dios. No vamos a tener comunión con Dios. Pero la oración, hermanos, quiero decirles que también se asocia a la labor redentora de Dios en la vida de los perdidos. No nada más de los creyentes es para la oración. La oración también se asocia con la obra redentora de Dios en la vida de los perdidos. ¿Cuántos de los que estamos ahorita aquí reunidos, cuántos se enteraron, ya que vinieron, que el Señor los trajo al Evangelio, cuántos se enteraron que hubo detrás de toda esta situación de su vida gente orando para que el Señor los alcanzara? Yo le doy gracias a Dios por la vida de las personas que oraron por mí. Le doy la gloria a Dios. La gloria es del Señor, porque Dios les puso el querer como el hacer por su buena voluntad, de que intercedieran para que Dios hiciera la obra redentora en mi vida, me salvara de la esclavitud del pecado y me diera vida eterna en Cristo Jesús, Señor mío, o Señor nuestro, ¿verdad? Pero yo me enteré que hubo personas que estuvieron orando, intercediendo delante de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo por mi alma. Y es una bendición. Y hoy yo tengo que hacer lo mismo, orar e interceder delante de Dios el Padre por las almas perdidas que no conocen a Dios. A medida que obedecemos a Dios, hermanos, y oramos y confiamos en Él para la conversión de los perdidos, a través, fíjate, del poder del Espíritu Santo y a través de la obra que Dios hace en los corazones de los individuos para redarguirlos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el único que redarguye de pecado, justicia y juicio? El Espíritu Santo. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo para convencernos de todo eso? Su palabra. ¿Y llevarnos a dónde? Al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús para la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos están agradecidos por el Señor?
Pablo se lo enseñó claramente a Timoteo sobre esta labor que está asociada, esta oración que va relacionada también con la obra redentora en la vida de los perdidos. Por eso Pablo le pidió a Timoteo que oraran por todos los hombres. Acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, instrucciones sobre la oración son, fíjense qué importante es la oración, ¿sí? Lo que estamos tocando el tema, el valor subjetivo de la oración, de que Dios obra a través de la oración. Este es el poder de la oración, hermanos, pero es el poder de Dios, no el nuestro, ¿eh? Porque muchos, yo oré por él y se sanó. No, espérame, no. Tú oraste pidiéndole a Dios misericordia y sanidad a la vida de esa persona. Dios en su amor y en su misericordia ha escuchado tu oración y Él ha respondido a esa oración, pero el que ha hecho el milagro y la sanidad es Dios, y quien merece toda la gloria y toda la honra es Dios solamente. Solamente somos instrumentos nosotros en manos de Dios. La Biblia nos dice que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos nada más. ¿Por qué? Porque hemos cumplido con lo que Dios nos ha mandado a cumplir. ¿Orar por quién? Por el perdido. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:1, instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pastor, hasta por el que me está odiando en el trabajo, hasta por él. Tienes que orar por él, porque él no conoce del Señor y tú sí, y tienes que pedir por la salvación de su alma. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, ¿sí? Por todas las autoridades terrenales, los presidentes de los países, los gobernadores de las ciudades, por todas las autoridades como policía, ejércitos militares, como médicos, como todos los que están ahorita al pendiente en todo el mundo sobre esta situación que estamos viviendo. Por todos ellos tenemos que orar. Es nuestra responsabilidad delante de Dios orar por todos los hombres. No por algunos, por todos los hombres. Que no se nos olvide que cuando vayamos en oración, antes de ir a acostarnos o en la mañana al despertarnos, oremos por todos los hombres que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno, dice ahí Pablo a Timoteo, y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Miren la voluntad de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si no oramos, pues Dios no va a responder ninguna oración. Pero si oramos, vas a ver cómo Dios responde la oración y cómo Dios obra en la oración. Esos son los que estamos viendo, los dos puntos, que Dios obra a través de la oración. Responde la oración, pero Dios obra a través de la oración. Quiero decirte que además la oración opera en la obra restauradora y santificadora, ¿sí?, en la vida de los creyentes que están débiles o que han caído en alguna trampa del engaño del pecado. Fíjate, ahorita estamos viendo la oración para con los que no son conversos, para los que son personas perdidas sin Cristo. Pero ahorita también la oración opera, o sea, obra en esa operación restauradora y santificadora en la vida de los que ya han creído. Y esos, ¿por qué opera en esa obra restauradora y santificadora? Porque tal vez el creyente está débil o está enfermo o está caído. Mira, vamos a ver un ejemplo. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de los Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 14, por favor. Efesios 3, 14. Dice así Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria
el ser fortalecidos con poder en su hombre interior por su espíritu. ¿Ya vieron cómo Pablo está intercediendo por el débil o por el caído? Si Pablo está orando que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior por medio de su espíritu, es porque Pablo veía en la iglesia que había hermanos que estaban débiles o que había hermanos que estaban caídos. Y Pablo está doblando sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo debemos de doblar nuestras rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo por algún hermano que hemos visto que está débil o por algún hermano que está caído. ¿Para qué? Para que Dios restaure y santifique su vida y lo levante. Y la oración de fe sanará. La oración de fe salvará. La oración de fe restaurará. Y la oración de fe santificará al hermano. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, hermanos. Yo lo creo con todo mi corazón. Que la oración que hagamos en esta noche, intercediendo por los perdidos, intercediendo por el débil o intercediendo por el hermano caído, Dios lo va a levantar. Y nos vamos a tener que acercar confiadamente en esta noche. Y dice Pablo en el versículo 17, ¿para qué? Para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ¿qué? De conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿Para qué? Para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos de la plenitud de Dios? Amén. Un hombre lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, es un hombre firme, que Dios lo está fortaleciendo, que cuando se siente débil corre al Señor y se fortalece en el Señor. Y cuando se entera de una necesidad de un hermano, del vecino o de un inconverso, corre en oración hacia Dios, poniendo esas necesidades en el Señor. Y confía de que Dios responderá su oración, pero también confía de que Dios, hermanos, Dios obrará a través de su oración. Porque hay veces que Dios te va a decir, ve a ver a tal persona y ora por él porque está enfermo. Te va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad. Y vas y oras por él, impones las manos y pides sanidad a su vida. ¿Y qué crees? Dios obra a través de esa oración. Y así es como opera la oración de la obra restauradora y santificadora de los creyentes que están débiles o que han caído. Quiero decirte que la oración nos hace partícipes de la obra santificadora de Dios en la vida de los creyentes. Y en este sentido hay también un extraordinario propósito santificador en la oración. ¿Se acuerdan de Epafras? ¿Sí conocen a Epafras? Sí está en la Biblia, hermanos, ¿eh? Él oraba por sus paisanos, los de Colosas, y especialmente en esta dirección, Colosenses 4:12, por favor. Dice así Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, o sea, un creyente, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones. ¿Para qué? Para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere que estén. Dios quiere que estés firme, Dios quiere que estés perfecto y completo en tu área espiritual, en tu área matrimonial, en tu área física, en tu área laboral, en tu área social, en tu área de relación con los hermanos. Dios quiere que estés firme, perfecto y completo en todo lo que Dios quiere. Pero es necesario tomar la actitud de Epafras. Dice que oraba, rogaba encarecidamente, ¿sí?, por vosotros en sus oraciones. Y tú y yo debemos de orar unos por otros, rogar encarecidamente unos por otros delante de Dios. Quiero decirte que la oración nos fue dada con el propósito de acercarnos confiadamente a Dios para interceder, porque Dios se revele y redima y salve a aquellos que están perdidos. Pero necesitamos acercarnos confiadamente al Señor.
La oración también nos fue dada con el propósito de que nos acerquemos confiadamente a Él para interceder porque Dios restaure y santifique a los creyentes que están débiles o que han caído. Estos ejemplos, hermanos, son muy claros de que Dios responde tu oración y que Dios opera en la oración. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que si hoy, en esta noche, hacemos una oración por alguna persona o familiar que está perdido y que no conoce a Dios, que Dios responderá tu oración en el tiempo de su buena voluntad? Cuando Él decida responder, pero tú sabes que Dios va a responder. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo creo que Dios va a responder. ¿Y cuántos saben que también Dios opera en esta noche a través de la oración? Si tú estás confiado y seguro de lo que hemos estado ahorita viendo en las Escrituras, quiero pedirte que hagamos una oración. Si Dios ha traído a tu memoria algún familiar o algún conocido que no conoce de Él, vamos a ponerlo en oración. Vamos a unirnos en oración en esta noche. Y si Dios ha traído a tu memoria a algún hermano, te has enterado de alguna necesidad que está débil o que está caído por causa del pecado o de alguna situación difícil, vamos a orar porque Dios restaure y santifique a ese hermano. Vamos a creerle a Dios, vamos a acercarnos confiadamente a Él y descansar en Él de que Él responderá. Dios obrará, hermanos. Para eso son estas enseñanzas, para afirmarnos, para que nosotros estemos, como dijo ahí claramente este hombre, Epafras. Pablo decía de Epafras, para que estemos firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y quiero pedirte que me acompañes a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su bendita y su santa palabra que nos ha enviado. Dale gracias, comienza dándole gracias a Dios y dile: Señor, gracias. Gracias te damos en esta noche. Gracias por tu grande amor y tu grande misericordia en nuestras vidas. Estamos nosotros agradecidos contigo en esta hora. Porque en esta tarde, Señor, tú nos estás enseñando claramente que la necesidad de la oración y el valor de la oración. Y que esa necesidad de oración, Señor, hacia todos los perdidos, hacia aquellos que no te conocen, Señor, hacia que seamos agradecidos porque haces salir el sol sobre buenos o malos y haces llover sobre justos e injustos. Gracias, Señor. Tenemos la necesidad de agradecerte por tu provisión a nuestras vidas. Gracias por tu providencia, porque aún aunque nosotros no te hayamos pedido que hicieras salir el sol, tú lo has hecho salir. Aún aunque nosotros no te hayamos pedido que hicieras que lloviera, tú has hecho que llueva, Señor. Gracias, gracias por tu providencia, por tu cuidado amoroso a nuestras vidas. Gracias por proveer, por sustentar nuestras necesidades, Señor, físicas, alimenticias, espirituales. Gracias, Señor, muchas gracias. Estamos agradecidos contigo en esta noche y, Señor, aquí estamos, Padre, nosotros, reconociendo verdaderamente que tú eres quien lo llena todo. Gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades a nuestras vidas. Gracias, Señor, gracias porque nos haces saber que tú respondes la oración. El valor, Señor, objetivo de la oración es que tú respondes la oración. Así como le respondiste a Ana su necesidad, Padre, así tú, Señor, sabemos que tú responderás, Señor, a nuestra oración, Señor, en el tiempo de tu buena voluntad, Padre. Gracias, gracias, Señor, gracias. Estamos agradecidos contigo en esta noche. Reconocemos, Señor, también claramente que uno de los propósitos de orar es por el perdido, por mi familiar. Oro por mis familiares que no te conocen, Señor. Oro por ellos, Padre, para que tú los traigas, Señor, a la salvación y a la vida eterna en el tiempo de tu buena voluntad. Muchas gracias. Gracias, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos en este tiempo, Padre. Necesitamos tu ayuda. Ten misericordia de nosotros. Pedimos por la salvación de nuestros familiares que no te conocen. Oramos por ellos, Padre.
Reconocemos que tú eres quien puede traer salvación a su vida, a su alma, a su cuerpo, a su espíritu, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Señor, gracias, gracias. Por otro lado, también reconocemos el valor, Señor, de que tú obras a través de la oración, Padre. Así como obraste para dar a conocer a Salomón tu voluntad, Padre, así también nos das a conocer a nosotros tu voluntad. Sabemos también, Señor, que así como tú le diste a conocer tu voluntad a Timoteo por medio de la vida de Pablo, Señor, de que es necesario orar por todos los hombres, que hagamos rogativas, que hagamos oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oramos, Señor, por las autoridades terrenales que has puesto en nuestra nación de México. Pedimos por ellos, Señor, por los doctores, por los enfermeros, por todos los que están, Señor, en esta situación atendiendo sobre el COVID-19. Rogamos por sus vidas. Trae salvación. Si alguno de ellos no te conoce, Señor, para que esas almas se vuelvan a ti, Padre. Gracias, Señor, por nuestro presidente, por nuestras autoridades, por todo el ejército militar, Señor, por todo, Señor, la Guardia Marina, Señor. Gracias, gracias por ellos, Señor, que también están al frente de la batalla, al cuidado de la nación, lo más que ellos pueden, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu humanidad de creación. Gracias, Padre. Pedimos por la salvación de aquellos que no te conocen, hombres que estén en autoridad o que no estén en autoridad. Oramos por ellos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos salvación. Gracias. Bendito eres, porque tú has dicho, Señor, que cuando oramos, Señor, en esta dirección, Señor, pidiéndote por ellos, Señor, es para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno delante de ti, Padre. Gracias. Y de lo cual tú quieres que los hombres, Señor, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Gracias, Padre. Oramos también por aquellos hermanos que están débiles, que tú nos traes a memoria en esta tarde. Oro por la vida de mis hermanos a los cuales, Señor, están débiles en la fe y que no se están afirmando en este tiempo. Señor, fortalécelos. Doblamos nuestras rodillas, inclinamos nuestro corazón delante de tu presencia, Señor, y pedimos que conforme a tus riquezas en gloria, ellos sean fortalecidos con poder en su ser interior, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos por los hermanos que están caídos, que han, Señor, caído en algún pecado. Te pedimos por ellos, Señor. Perdona nuestros pecados como iglesia, porque somos un cuerpo, Señor. Perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón, Padre, si nos hemos ofendido, si nos hemos resentido, nos hemos irritado, nos hemos amargado como hermanos en Cristo. Perdónanos si nos hemos quejado el uno para con el otro por nuestra manera de vivir. Perdónanos, Señor. Hoy nos arrepentimos de toda herida, de toda calumnia, Señor. Renunciamos a orgullo vergonzoso en el nombre de Cristo Jesús. Ten misericordia, Señor. Ten piedad, Padre eterno y celestial. Rogamos y suplicamos por nuestros hermanos. Levántalos. Si alguno está afligido, Señor, hacemos oración por él. Trae, Señor, trae paz y consuelo a su alma, a su espíritu y a su cuerpo, Señor. Fortalece su corazón, conforta su alma, mi Señor. Por misericordia te lo rogamos, Padre. Que seas tú, Señor, santificando su vida, que seas tú, Señor, restaurándola, Señor. Nos acercamos confiadamente a ti, Padre. Pedimos, Señor, que nuestros hermanos sean fortalecidos con poder, conforme a la potencia de tu gloria, con toda paciencia y longanimidad, Señor, y con gozo en esta tarde damos gracias a ti, Padre, que nos haces partícipes de esta herencia, de orar, Señor, de orar unos por otros, Señor. Gracias, gracias, Señor, muchas gracias, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hermanos también. No cesamos de orar por ellos y de pedir que sean llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, Señor, agradándote en todo y llevando mucho fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento tuyo. Muchas gracias, Padre. Gracias, Señor.
Gracias. Oramos también, Señor, por esta necesidad que tú permitiste que llegara, por la vida de Gregoria Rivera, Señor. Ella está delicada en salud, Padre. Nosotros te pedimos por su sanidad, Padre. Ten misericordia de ella, Padre. Señor, ayúdala por misericordia, Padre. Ten misericordia y ten compasión de su vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno y celestial, porque tú conoces su necesidad de esta mujer, Señor. Gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, de nuestro Señor, creemos que tú operas en la oración, creemos que tú responderás la oración en el tiempo de tu buena voluntad. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, venga tu reino a nosotros, Señor, establece tu reino en nuestros corazones, Padre, para que seamos nosotros llamados, Señor, por dignos, Padre, de vivir conforme a tu voluntad y de ser dignos llamados de ser hijos de Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de oración. Gracias, Señor. Oro por mis hermanos que están, Señor, reunidos, por los que verán también esta enseñanza. Y si alguno de ellos, Señor, bendigo la vida de todos aquellos que van a estar viendo esta enseñanza. Oramos por ellos, Señor, y te damos gracias. Y si alguno, Señor, alguno que viera esta enseñanza, puede tener necesidad de pedirse de arrepentimiento y fe en tu Hijo Jesucristo para salvación de su alma. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, que así sea. Damos gracias a Dios, hermanos, por este tiempo tan hermoso de estar en la presencia de Dios. Quiero decirles que si alguien tiene alguna necesidad, podemos estar atendiendo sus necesidades por medio de vía telefónica, de WhatsApp o por medio del Facebook también. Estamos para servirles, hermanos. Si Dios permite, nos vemos el día de mañana en la vida devocional. Que pasen una bendecida tarde-noche. De verdad es una bendecida tarde-noche en el Señor. Que Dios les bendiga, mis amados.